Hoy hablaremos acerca de la gráfica de una función y la llamada prueba de la recta vertical para identificar si cierta gráfica corresponde o no a la gráfica de una función. Antes de empezar, recordemos algo que se vio en un video anterior y es la definición de función. Entonces, una función no es más que una regla que le asigna a cada elemento x de un cierto conjunto, llamémoslo A, que se denomina dominio de la función, exactamente un elemento denotado f de x en un conjunto B que contiene el rango de la función. En esta definición es importante tener en cuenta un componente y es la parte en la que dice exactamente un elemento. Una función le asigna exactamente un elemento a cada elemento del dominio. Bueno, ya recordamos qué es una función. Ahora veamos entonces cómo hacer su gráfica. La gráfica de una función no es más que un conjunto de puntos. Entonces vamos a decir, si f es una función con dominio A, la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados de la forma x, f de x, donde x son los elementos del dominio y f de x el correspondiente elemento del rango. Entonces ese par ordenado que se grafica en un plano cartesiano me va a dar la gráfica de la función. Si yo hago ese puntico, ese par ordenado para todos los posibles valores de x, la unión de esos puntos me da la gráfica de una función. Veamos por ejemplo el caso de la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, si la hacemos usando la definición como un conjunto de puntos, entonces lo que debemos hacer es encontrar el conjunto de puntos de la forma x, f de x. Es decir, tomo un punto x del dominio y encuentro su imagen f de x evaluándolo en la función. De la siguiente manera. Entonces, supongamos en el caso de los siguientes puntos. Cuando x vale menos 3, f de x, como es x al cuadrado, sería menos 3 al cuadrado, que es 9. Cuando x vale menos 2, f de x sería menos 2 al cuadrado, que es menos 2 por menos 2, o sea 4. Cuando x vale menos 1, f de x sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Si x vale menos 1 medio, su imagen es 1 medio menos medio al cuadrado, que es 1 cuarto. Y así de la misma manera con 0, 1 medio, 1, 2 y 3. Entonces los puntos menos 3, 9, o menos 3,9, menos 2, menos 4, menos 1, 1, menos 1 medio, menos 1 cuarto, 0, 0, 1 medio, 1 cuarto, 1, 1, 2,4 y 3,9 son puntos que pertenecen a la gráfica de la función. No son los únicos puntos, son parte de los puntos que forman la gráfica de la función. Entonces, si yo ubico esos puntos en un plano cartesiano, me va a dar una idea de cómo es la gráfica de la función f. Bueno, como ahora disponemos de muchos programas gratis, mucho software gratuito para graficar, es importante que los usemos. Hacer la gráfica a mano no siempre es la mejor idea, a no ser que sean gráficas sencillas. Esa es una gráfica sencilla, pero de una vez es bueno que sepamos que existen software gratuitos muy buenos para graficar, como es por ejemplo el software llamado GeoGebra, que pueden encontrar gratuitamente en internet y que permite graficar y hacer otras muchas cosas interesantes en matemáticas. Entonces, usando GeoGebra, podemos ubicar los puntos como se muestra aquí en la figura. Aquí están los puntos que acabamos de poner en la tabla, graficados en el plano cartesiano. Y eso ya nos da una idea de más o menos cómo es la gráfica de la función. Entonces, esos son solamente puntos, pero si quiero saber una idea de la gráfica de la función, lo que debo hacer es simplemente tratar de unir los puntos y ver más o menos qué gráfica se genera. Entonces tendríamos algo como lo que muestro a continuación. Entonces, esta curva que estoy aquí graficando es más o menos una curva que sigue los puntos que acabamos de ubicar. Y nos da entonces una idea de la gráfica de la función. Si queremos hacerla de manera exacta, nuevamente usando GeoGebra, los invito a que exploren el programa, pueden obtener la gráfica que se muestra aquí en la pantalla. Esa gráfica corresponde entonces a la gráfica de la función f de x igual x al cuadrado. Ya sabemos cómo hallar la gráfica de una función. Sabemos que hay programas de computador disponibles para hacer esto. Ya hablamos, por ejemplo, del software GeoGebra, pero hay muchos otros. Una calculadora científica, por ejemplo, es muy normal que tenga una opción de graficación. Entonces, suponiendo que ya sabemos o que tenemos un programa que nos permite graficar la función,
nos pide graficar lo que estemos interesados, vamos a usar esa gráfica para decidir si corresponde o no a la gráfica de una función. Para hacer eso usamos la llamada prueba de la recta vertical. Y decimos, una curva en el plano cartesiano XY es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical corta la curva más de una vez. ¿Por qué es esto? Simplemente por la definición de una función que recordemos hace un momento. Recuerden que una función es una regla que le asigna a cada punto del dominio un único punto en el rango. Entonces, dado un punto sobre el eje X, sobre el eje horizontal, su imagen debe corresponder a un único punto, no puede ser más de uno. Por eso, si una recta vertical corta la gráfica en más de un punto, no debe corresponder a la gráfica de una función. Veámoslo por medio de ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos las siguientes funciones en el plano XY, las gráficas de funciones, perdón, y queremos saber si corresponden o no a gráficas de funciones. Entonces, tenemos esta curva roja, nuevamente recuerdo, hecha con la ayuda de GeoGebra, y queremos decidir si corresponde o no a la gráfica de una función. Para eso usamos la regla de la recta vertical, que nos dice que si trazo una recta vertical y corta la gráfica en más de un punto, entonces no debe corresponder a la gráfica de una función. Esa recta vertical se debe escribir sobre la gráfica y moverla a lo largo del dominio. O sea, no es en un único punto, debe moverse a lo largo del dominio y ver qué pasa. Entonces veamos en el caso del ejemplo qué es lo que tenemos. Entonces tenemos la gráfica de una función que está con rojo. Vamos entonces a trazar rectas verticales que estén dentro del dominio de la función. Entonces, una recta vertical por acá, vemos que nos corta la gráfica en dos puntos. Este punto y este punto. Entonces, como esa recta vertical corta la gráfica de la función en dos puntos, eso ya nos indica que no es una función. Entonces corrijamos, no va a ser la gráfica de una función, sino que va a ser la gráfica de una curva. Entonces, esa curva cortada con una recta vertical se intersecta en dos puntos, por lo tanto no debe corresponder a la gráfica de una función. Con que esto pase para un punto cualquiera del dominio es suficiente, pero en general lo que uno debe hacer es mirar qué pasa con cualquier recta vertical que pongamos en el dominio de la función. En este caso en particular, sin importar dónde pongamos la recta vertical, siempre notamos que corta la curva en más de un punto. En este caso, en dos puntos distintos. Eso lo que dice es que entonces no corresponde a la gráfica de una función. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí otras curvas. La primera, veamos qué pasa en el caso de la primera curva. Si trazo una recta vertical en este punto, vemos que me corta la gráfica en solamente un punto. Como decía anteriormente, esto no es suficiente. Con que pase en un punto no es suficiente. Entonces movamos esa recta vertical a lo largo del dominio de la función, la parte que está graficada, y veamos qué pasa. Entonces nos damos cuenta que sin importar dónde pongamos esa recta vertical, siempre va a cortar la gráfica azul en un único punto. Aquí lo vemos sobre la gráfica de la curva azul. Eso nos indica que sí corresponde a la gráfica de una función. Veamos ahora la gráfica siguiente y veamos en qué consiste. Igual que en el primer ejemplo o en los que hemos hecho, debemos trazar rectas verticales. Entonces trazo una recta vertical en algún punto, pongámosla por acá, y nos damos cuenta que la gráfica se corta, en este caso, en dos puntos. Este punto y este otro punto. Eso nos indica que no corresponde a la gráfica de una función. Hasta ahí será suficiente porque ya descartamos que fuera una función. Igualmente, por curiosidad, movamos la recta y veamos qué pasa. Entonces, en ese caso se cortan dos puntos, por acá se cortan dos puntos. Y vemos que, por ejemplo, una recta que pase por acá, la que estamos mostrando, va a cortar la gráfica en 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces, siempre se está cortando, en este caso, en más de un punto. Aunque no ocurra con todos los puntos, y aunque no corte en el mismo número de puntos,
Lo que importa es que para al menos un punto, esa recta vertical corta la gráfica en más de un punto. Entonces eso nos indica que no corresponde a la gráfica de una función. Veamos un ejemplo más para ver qué pasa. Tenemos ahí una curva roja, vamos a ver si corresponde a la gráfica de una función. Entonces procedemos de la misma manera, trazamos una recta vertical en alguna parte, digamos por acá, y vemos qué pasa. En este caso vemos que esa recta vertical corta la gráfica en solamente un punto. Hasta ahí podríamos pensar que es la gráfica de una función, pero como les he venido repitiendo, no es suficiente con que pase en un punto. Debemos mover esa recta vertical para ver qué pasa. Si la corto por acá, si la trazo por ahí la recta vertical, me corta en solo un punto. Entonces sigámoslo moviendo para ver si pasa siempre o si en algún punto deja de ser de esta manera. Nos damos cuenta que si trazamos la recta vertical por aquí muy cerca al extremo derecho, va a pasar algo como esto. Esa recta vertical va a cortar la gráfica en dos puntos. Como pasa en al menos un punto, como en al menos un punto la recta vertical corta la gráfica en más de un punto, entonces de una vez decimos que no corresponde a la gráfica de una función. Te los invito a que usen el software GeoGebra, tracen curvas y determinen si son o no gráficas de funciones usando la recta vertical.